Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de All Sport Network, vuestro podcast de confianza, en el que tratamos de enfocar el deporte desde todos los puntos de vista posibles, desde las mayores perspectivas para poder comprenderlo de una forma holística y para poder entender tanto su rendimiento como todo lo que hay en el entorno, ¿no? Esta es la idea con la que empezamos David y yo. David no está en este podcast, está triunfando como entrenador de baloncesto. Yo sigo siendo psicólogo deportivo y contamos además con Clara, que es una prestigiosa periodista con la que tenemos el orgullo de contar a nivel comunicativo y es una locura. Y hoy como invitada tenemos a Marta Fernández, que es un lujo tenerla aquí. Marta, ¿qué tal estás? Hola, bien, bien, todo bien. Soy Marta Fernández, nadadora paralímpica. Durante estos últimos 3 años he cumplido sueños, así que yendo a Juegos, a Mundiales y Europeos. Así que eso es casi todo. Casi todo. Marta, Sí, no, la volviste verdad de es, París hace no tanto. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el hombro? Porque volvías lesionada además de los últimos juegos. bien, bien, ya mejor. La verdad es que París fue un reto porque mi calendario hizo que las 6 pruebas, nadaba 6 días, 6 pruebas, y 5 de ellas eran seguidas. Todo el mundo nos llamaba locos, pero claro, yo decía, es que todas son las que hemos preparado, aunque alguna la preparas más que otra, pero ¿qué dejabas fuera? Entonces, bueno, mi entrenador y todo el equipo que tengo detrás decidimos apostar por todo. Es verdad que el último día no nadé porque se me salió el hombro y ya mi cuerpo dijo hasta aquí y hay que hacerle caso. Pero bueno, yo estoy muy contenta de 3 días seguidos nadando y conseguir esas 3 medallas. Normal. Marta, la primera invitada que tenemos, medallista en unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Paralímpicos en este caso. 6 medallas, ni más ni menos. Es que ella lo cuenta con mucha humildad, pero seis Como, medallas, como tres si en nada, Tokio. ¿eh? Sí, en plan, bueno, solamente me llevé 3 medallas. No, la verdad es que no soy consciente todavía de todo lo que ha pasado. Al final, entre Tokio y París ha habido 3 años. Yo iba a Tokio siendo novata. O sea, yo siempre lo digo, yo fui a Tokio siendo novata, cumpliendo el sueño de vivir unos juegos, y volví siendo campeona paralímpica y abanderada Y de clavos. abanderada. Sí, sí, entonces todo eso no he conseguido, o sea, dicen que tardas un tiempo en asumir y creerte todo lo que has conseguido, y es que he ido añadiendo cosas a eso. Entonces poco a poco me voy dando cuenta de lo que implicó Tokio, cada europeo, cada mundial, pero es como que te cuesta un poco ser consciente de todo aquí. Ahora soy más consciente, pero yo creo que he tardado eso un par de años en ser consciente de todo lo que voy logrando. Claro, es complicado cuando encima sigues en la cresta de la ola. O sea, no asimilas una victoria y estás consiguiendo otra ya. ¿Cómo No, está siendo cómo está siendo ese proceso? Cuéntanos un poco. el año post-Tokio fue el más difícil, porque al final todo el mundo se acostumbra a que yo gane todo, porque en un mundial tras Tokio quedé sexta y el primer mensaje que tenía es: ¿qué ha pasado? Digo, pues que han sido mejores que yo. Ya no tenía el día, es que estar a ese nivel. Y mira, una compañera mía de equipo dice que lo difícil es llegar, pero más difícil es mantenerse. Y Claro. al final, o sea, ese año de gestionar eso, ir, ir de novata y volver siendo campeona paralímpica, y el boom, porque el deporte paralímpico no se sigue al nivel que debería, porque al final somos deportistas, somos profesionales, pero solo se nos oye en los Juegos Paralímpicos, porque yo había debutado ese año en el europeo, volví con 7 medallas y un récord del mundo y apenas nadie se había enterado. Entonces yo pensaba que los juegos eran así, y como había COVID, fueron muy duros por eso, porque había COVID. Antes del COVID decidimos una burbuja, cada parte del equipo paralímpico nosotros nos tocó en San Cugat. 15 días antes de esa burbuja yo ya me aislé del trabajo, de mi familia. Entonces, Tokio para mí fue increíble por todo lo que viví, pero comparado con París, me gustan más unos juegos normales. Nos decían, no tiene nada que ver. Y es verdad, no tiene nada que ver. O sea, tener en el público 17.000 personas es una locura.
Ya. Entonces, mucha esa diferencia entre Tokio y París, entonces a nivel espectadores o a nivel visibilidad. Sí, sí, bueno, es que en Tokio por el COVID no había público, solo nos veíamos el equipo natación, porque además otros deportes no te podían ver. O sea, de hecho allí Japón tenía una norma para evitar que te quedases más tiempo y te daba 48 horas para abandonar Japón una vez que acabases de nadar tu prueba. Entonces, claro, Increíble. al final, pues vivías unos juegos, pero claro, para mí como eran los primeros, pues fueron súper especiales y emocionantes, pero la verdad es que París, pues que estuviesen aquí al lado, hace que mi familia estuviera allí, que era la espinita que me quedó a mí de Tokio, que ni mi entrenador ni mi familia lo vivieron conmigo. Ujú. Y entonces, si la parte de socializar con otros deportes, otros países, pues en Tokio no estaba y es muy chulo también, o sea, más allá de lo deportivo. Claro, claro. Es que la experiencia al completo, ¿no? En Tokio tuviste la demo y en París ya la experiencia al completo. Oye, Marta, cuéntanos un poco, por favor, porque o sea, hay distintas disciplinas en natación paralímpica y va un poco por niveles. O sea, cuéntanos un poco cómo está estructurado eso. Ah, es que es complicado, la verdad Vale, es que si no conoces el deporte paralímpico, además las categorías no son iguales en natación, o sea, según qué deporte hay unas categorías. En natación hay 14 categorías reconocidas internacionalmente. Porque, bueno, luego os explico más. Pero de la 1 a la 10 es la S, de la 1 a la 10 es S de swimming. De la 1 a la 10 son discapacidad física y parálisis cerebral, que es mi caso, que competimos junto a discapacidad física, que en otros deportes como atletismo no, tienen sus categorías separadas. La 1 es los que tienen una discapacidad muy severa y la 10 la que menos. Y luego pues va en disminución. La verdad es que S1, por ejemplo, no hay categoría femenina porque casi no hay gente, entonces tiene que haber unos mínimos a nivel internacional para que haya gente. Luego vale. 11, 12, 13 es discapacidad visual. Los S11 no ven casi, bueno, yo creo que son los ciegos totales, pero que además nadan con gafas opacas porque igual ven algo de luz, pero nadan con gafas opacas para hacerlo como más igualitario. Los S12 ven un poquito y los S13 ven un poco más. Y S14 es la discapacidad intelectual, que solo hay una categoría. Y la verdad es que eso ahora mismo es el panorama internacional. Hay un movimiento que no sé si lo habréis escuchado desde la gente con síndrome de Down, porque claro, al final sus características son muy específicas, entonces reclaman tener una categoría para ellos solos y no estar incluidos dentro de la S14. Y además la gente con discapacidad auditiva no forma parte del movimiento paralímpico, sino sí que tienen sus propios juegos aparte. Que yo no lo sabía hasta que no entró un chico con discapacidad auditiva en mi club y ni siquiera los juegos se celebran en año olímpico paralímpico, sino que, por ejemplo, son este año en Tokio, que es algo que la verdad es que si no lo conoces no, no suena ni se le da visibilidad, todavía menos que a los paralímpicos, pero es una cosa muy curiosa dentro del deporte paralímpico. Pues sí, sí, es curiosísimo, la verdad. Muy interesante, ¿eh? Pues sí. ¿Y cómo dirías que es esa mirada desde fuera hacia la natación adaptada? Porque vosotros que entrenáis para ello, precisamente lo conocéis mejor, pero desde fuera, ¿cómo de conocido crees que es ahora mismo ese mundo para gente que no esté en él? Yo creo que hemos avanzado mucho. Siempre los deportistas que han venido antes han hecho mucha labor por nosotros y estamos en una posición muy buena respecto a donde han empezado. Queda mucho por hacer porque al final, pues como decía antes, solo se acuerdan de nosotros en los Juegos Paralímpicos y al final nuestro deporte hay europeos, campeonatos de España, mundiales y creo que se debería dar la visibilidad, pues como en los deportes minoritarios que tampoco tienen esa visibilidad, pero partimos de que muchos veteranos, y esto lo cuento porque me parece que es muy llamativo, hace muchos juegos el equipo español devolvía la equipación cuando volvían a España y dices, jo, hasta devolver la equipación, ahora claro, es un lujo que nos quedamos la equipación, tenemos becasado,
patrocinadores. Entonces, bueno, pues estamos en una posición muy buena, pero yo creo que queda mucho por hacer, sobre todo que nos vean como deportistas, que al final, como profesionales, y no nos miren con esos ojos de ni pobrecitos, ni con paternalismo, ni campeones, que al final, pues bueno, la verdad es que cada uno tenemos nuestra historia de superación, al final cada uno tiene su discapacidad y entró en el deporte por alguna razón, pero nosotros nos dedicamos por y para el deporte ahora mismo. De acuerdo. Oye, esto que dices de Además, que... Clara, continúa. dale, bueno, no pasa nada. Esto que dices de que cada uno tiene su historia por la que entró en el deporte y demás, lo estaba hablando con Clara además de que tu historia es especialmente peculiar, ¿no? Que a ti te daba miedo el agua y demás. Sí, sí, Cuéntame. es una locura porque de pequeña, yo nací con parálisis cerebral que me afecta la parte motora de mi cuerpo y mis padres les recomendaron que lo mejor era la natación porque al final, pues por muchos factores médicos es como nuestro medio para la espasticidad, entonces me llevaban obligada porque a mí de pequeña me daba terror el agua. Mi madre siempre decía en los campamentos que me mandaba con mis hermanos, ponía que yo tenía terror al agua y que por favor no me obligasen a meterme a la piscina porque de verdad, o sea, era un miedo bastante grande. Hasta que en un campamento de verano conseguí meterme en una piscina con manguitos, que tengo la foto en casa, al lado de la de campeona paralímpica. Y son cosas pues que la vida te acaba sorprendiendo, porque ahora no me imagino un día sin meterme a la piscina. Y ya no a nivel competitivo y del deporte profesional que me encanta, sino por salud, ¿eh? Al final en el agua me encuentro mucho mejor y es mi ratito de libertad del día. ¿Qué clase de actitudes? Porque yo recordando esta historia pensaba, digo, ¿qué clase de actitudes en el deporte piensas que pueden inspirar o motivar a otra gente con discapacidad a perder un poco el miedo y lanzarse a la piscina? Porque al final mm, hay historias, como decías, pues muy personales, muy duras, que pueden ser un poco freno a atreverse a dar ese paso. Yo lo que siempre digo cuando me preguntan es que creo que aunque tengas miedo hay que intentarlo y buscar esa cosa que te apasione y que te haga ver más allá de la discapacidad. Al final, nadie quiere una discapacidad. Esto lo tenemos todos claro, pero yo no, yo me quedo con lo bueno que me ha dado, que por ejemplo es llegar a unos Juegos Paralímpicos, hacer deporte y ya no solo todas las medallas, que es importante, pero me quedo más con toda la familia que he conocido gracias al deporte paralímpico. Qué bueno, Pero qué además bueno. da mucha visibilidad, como decías, quizás los Juegos Paralímpicos es el momento en el que la gente se acuerda de que existen otros deportes y sobre todo deportes adaptados. Últimamente quería preguntarte porque eso, hemos visto que inauguraron unas piscinas en tu nombre en Villadiego, un homenaje también en Burgos, poniéndole unas gafas y un gorro al Cid. No sé cómo estás viviendo todo eso, si crees que, que eventos así ayudan un poquito a que se os vea más y cómo lo estás viviendo tú. La verdad es que desde que volví de Tokio, todos son muestras de cariño y reconocimientos. Que pusieran mi nombre a unas piscinas pasó tras Tokio. Allí hay unas piscinas en Burgos que llevan mi nombre. Y tras París, aunque fue un poco antes, yo ya lo sabía antes, en el pueblo de mi madre, que es Los Valcárceles, pertenece a Villadiego y ahí pues hubo un proyecto de crear una piscina para el mundo rural, que la verdad es que eso a mí me apasiona porque la gente de los pueblos también tiene derecho a hacer deporte y a desarrollar todas las actividades que puedan sin tener que acercarse a una ciudad que a veces es imposible. Entonces, tiene unas piscinas ahí en Villadiego que ya no solo el pueblo, sino todos los alrededores, creo que era fundamental y yo alguna vez he ido a entrenar en verano allí en piscina descubierta y no veáis qué frío. Entonces, la verdad es que es estupendo. Y que lleve mi nombre me hace mucha ilusión porque al final
parte de mis raíces vienen de ahí y siempre hay que tener claro que pues de dónde vienes y que yo siempre lo digo que gracias a mis padres soy quien soy, que sin ellos, pues si no me hubiesen obligado a meterme en la piscina, igual hoy no estaba yo aquí hablando, ni había ido a unos juegos, entonces bueno, pues me hacía mucha ilusión todos esos reconocimientos, las muestras de cariño, al final es como que aprecian y valoran el trabajo que he hecho, que hay detrás de todas estas medallas, ya no solo el mío, que yo siempre digo que es la cara visible, pero es que hay mucha gente detrás. Entonces, muy agradecida a todo eso. Ujú. Oye, pues muchas gracias por hablar de esa gente que está detrás. A mí me gusta mucho y va muy en la línea de este podcast y de su nombre, hablar de todo el equipo, ¿no? Entonces sí que me gustaría saber un poco en qué se compone tu equipo, cómo integráis esas partes, si en un equipo paralímpico hacen falta o se precisan más figuras que en un equipo olímpico habitual. Cuéntame un poquito, por favor. Yo creo que no conozco un equipo olímpico. Sí tengo amigas o conocidas que han ido a unos Juegos Olímpicos, pero tampoco nos hemos puesto a debatir este tema. Pero yo, parte fundamental de esto es mi entrenador Carras y Rebeca, que lleva unos años con nosotros. La verdad es que ellos son fundamentales. También, pues tenemos una Sofía, que es la preparadora física, que antes de Tokio también fue Oscar. Todos los fisios, el trabajo es fundamental. También psicólogo, que es imprescindible, y el equipo médico del Comité Paralímpico, que está 24 horas pendiente. Entonces, cualquier cosa que pasa, nos ayudan a solucionarlo al momento. Y espero no dejarme a nadie, pero creo que ellos son todos los que han hecho que yo llegue a unos juegos. Pero igual quizá la parte médica, en nuestro caso, es más importante. Que igual en el caso de los olímpicos solo van por tema de lesión. Bueno, claro, depende de qué discapacidad, porque si tienen discapacidad física, amputación, pues igual tienen menos no, problemas o en el día a día por ejemplo, yo que tengo brotes de espasticidad, entonces, bueno, es como un poco más complicado porque mi parálisis cerebral pues se volvió un poco especial cuando yo tenía 19 años, entonces que no sabe muy bien, pero es degenerativo. No, al final, pues no hay, como decía mi madre, no hay enfermedades sino enfermos. Y bueno, pues al final te adaptas a vivir con lo que hay. Y bueno, en mi caso, pues el equipo médico es fundamental, la verdad. Ujú. No, tal vez a lo mejor es un equipo médico más especializado, ¿no? Como tú decías, o sea, no más cantidad de gente, sino gente más especializada. Sí, al final que sepan de lo que tienes, pues yo creo que al final es fundamental para saber cómo arreglarlo, que al final ellos, por ejemplo, eso, en París se me salió el hombro, la verdad es que a mí, esto es curioso porque las luxaciones que tenemos es por espasticidad. Ujú. En palabras que se entiendan, es como que la espasticidad es que el músculo está trabajando al 100% del rato, entonces llega a un punto de tensión que saca la articulación, se relaja y vuelve a entrar. Entonces no es que los médicos no te pueden colocar el hombro o la articulación que se salga, sino es tu propio cuerpo el que la tiene que colocar, o sea, que volver. Y el Vale. problema es cuando no quiere volver, que no se puede colocar por la tensión que hay, o bueno, médicamente no sé por qué, pero bueno, que es más tedioso que colocar un hombro que se sale si no tuviese espasticidad. Claro, quizás es por esa incapacidad de relajarlo en ese momento o demás, claro, eso bloquea Entonces, bastante. que controlen de eso es fundamental porque pues, si no igual lo colocan se puede romper algo, no lo sé. La verdad es que Amaya y Pepa son nuestras médicos o las médicos del comité que se encargan de con las que más tratamos y eso, son fundamentales en todo esto porque saben mucho. Casi yo lo digo que mi éxito o el éxito de estos años recae en que tengo alrededor a tanta gente que sabe cómo arreglar las cosas que me pasan o mi entrenador que me ve y sabe si tengo buen día o mal día o casi ellos saben mejor cómo estoy que yo. Entonces eso es muy fácil porque es como hoy toca día, aunque es la capacidad esa de adaptarse y igual un día pues mi cuerpo no puede estar al 100% y esta mañana. Entonces yo creo que
ese ojo que tiene Carras, que yo siempre le digo, pues hace que esto funcione. Porque al final es como, la verdad es que las enfermedades neurológicas pues son un poco complicadas. ¿Cuánto tiempo llevas con el mismo entrenador, con el mismo equipo? ¿Ha ido cambiando en función? Decías que tu enfermedad cambió a los 19 años. No sé si eso te ha requerido ajustes en algún momento, has cambiado un poco de las personas a tu alrededor a nivel deportivo o llevas mucho tiempo con ellos. No, la verdad es que yo en el mundo de la competición entré gracias a Silvia, que era con la que iba. Yo iba a nadar, cuando ya le perdí el miedo, iba a nadar por rehabilitación, por gusto, más que por entrenar, por divertirme, por socializar, por eso, por la parte de la salud. Y mi entrenadora Silvia, que ahora está en otro equipo allí en Burgos, me ofreció competir y la verdad es que me gustó. Y en ese momento la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León me ofreció entrar al centro de tecnificación aquí en Valladolid, entonces yo me vine. La verdad es que fue la apuesta de mi vida, porque no conocía a Carras de un día que me vio y yo no sé qué vio en mí ese día, pero dijo para adelante. Y si el día que nos conocimos, lo hablamos muchas veces, nos hubiesen dicho que sería campeona paralímpica, nos hubiésemos reído porque se metió al agua a enseñarme a voltear, a nadar a mariposa. Y Carras ha estado ahí desde hace 12 años y sí que ha ido entrando gente y bueno, saliendo al final cada uno, por ejemplo, Oscar fue nuestro preparador físico, pero pues por circunstancias de la vida lo dejó. Al final, pues el equipo se ha ido cambiando, pero es verdad que con Carras llevo desde que empecé con esto y él es el responsable de cada cosa buena que me ha pasado. Además, tú eres funcionaria, estudiaste ADE, si no me equivoco, y, y ahora mismo todo, o sea, tanto deportista de alto rendimiento como funcionaria y además creo que vives tú sola, independiente. ¿Cómo es tu día a día? Cuéntanos cómo es para ti una rutina desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cómo compatibilizas todo eso en Valladolid, vamos? Pues la verdad es que tengo suerte. Yo aprobé la posición el mismo año que me clasifiqué para... Bueno, yo fui, mejor dicho, para Tokio. Fui de la generación de la oposición de la pandemia. Entonces me examiné el día antes, el fin de semana de antes del estado de alarma y nos dieron los aprobados ya en mayo del 2000, claro, en mayo del 2020, pero no nos incorporamos hasta marzo del año siguiente. Entonces yo me había clasificado ya para Tokio y yo digo, madre mía, ¿cómo se hace esto de trabajar? Porque claro, deportista eres 24 horas y cómo preparas unos juegos y a la vez trabajas. Y la verdad es que yo fui antes de incorporarme y les dije que, bueno, pues eso, que estaba preparando unos juegos y la verdad es que todos son facilidades. Entonces para mí ahora el trabajo y en ese momento lo enfoqué como que para mí el trabajo es la forma de desconectar del deporte, que todo el mundo lo hace al revés, pero para mí es como mi ratito de ser Marta. Marta no deportista paralímpica, aunque te cuidas 24 horas, pero ahí me dedico a hacer mi trabajo y la verdad es que mis compañeros lo hacen todo muy fácil porque es como que lo viven conmigo, que es como mi segunda familia en el trabajo, entonces es como muy fácil porque todo lo celebran conmigo todo, me ayudan cuando no estoy bien, entonces eso es como un salvavidas que tengo que se ha convertido en fundamental. Entonces, tras Tokio pude reducirme la jornada y trabajo a media jornada y luego todas las tardes las dedico a entrenar. 3 días a la semana hago gimnasio y los otros días aprovecho para el físico y el psicólogo, que son fundamentales. Qué bueno esto que dices de cuidar las distintas identidades, que se pierde muchas veces, se pierde en los deportistas y luego a la hora del retiro supone grandes problemas, o sea, supone problemas muy serios y gente que no sabe adaptarse a vivir sin ser deportista de alto rendimiento, sin estar compitiendo, sin esas rutinas. Entonces, me parece una forma
Me parece una forma muy saludable de tomártelo, ¿no? De que el trabajo sea la desconexión del deporte. Me ha gustado mucho oírlo eso. Sí, al final siempre hay que tener un plan B. La verdad es que yo entré en el equipo paralímpico español ya mayor, entonces mi madre siempre decía que aunque tengo la suerte ahora mismo de vivir del deporte y de poder dedicarme a algo que me apasiona, esto, como sabemos, tiene un principio y un final, que ojalá sea muy tarde, que en el deporte paralímpico pues es más tarde. Evidentemente, Teresa es el gran ejemplo, que es de las grandes veteranas que en París consiguió su medalla 28. Tú la Y admirabas mucho, además, Teresa Perales, ¿no? sí, yo es de las cosas que siempre digo que me llevo del deporte, que yo la admiraba cuando entré a competir y ahora he tenido la suerte de nadar con ella una final en París, que es una de las cosas más chulas que me ha pasado, que aunque no compitamos en la misma categoría, ella como tenía marcas para nadar en la mía, ella es una S2 y yo una S3. Ella se clasificó para la final y a mí es una de las cosas que más ilusión me ha hecho, aparte de conocerla y aprender tanto de ella. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Y entiendo que a raíz de esa parálisis cerebral, el trabajo de fisioterapeuta también está más adaptado, ¿no? Igual que el de los médicos. Y a mí me llama mucho la atención, por mi trabajo, si también requiere algún tipo de adaptación el trabajo psicológico. Pues no, la verdad es que yo al psicólogo no voy por temas de mi discapacidad, sino, bueno, por el deporte. Sí, sí, Y sí. la, Me refiero a eso, eh, el trabajo de psicólogo deportivo. Yo soy psicólogo deportivo, o sea, yo es a lo que me dedico, trabajo con deportistas. Si requiere algún tipo también de adaptación, o no en tu caso, pero claro, en el caso de otros deportistas con otras discapacidades sí, como a nivel comunicativo simplemente. Entonces, bueno, te quería preguntar un poco por esa rama. en mi caso, no, la verdad es que te iba a decir, mis dramas deportivos son los mismos de mucha gente. La verdad es que a mí me vino muy bien el psicólogo, o sea, este año ha sido fundamental, pero el año post-Tokio, al final, aprender a gestionar eso, ya vas como favorita, ya no eres la chica que pasa por ahí que no sabemos quién es. Entonces, al final eso es súper importante. Yo creo que en discapacidades cognitivas e intelectuales sí que tiene que cambiar un poco. Creo que Ujú. será más, o tendrás que conocer la discapacidad para poder trabajar con ella. Pero yo creo que a nivel deportivo, al final, eso, pues como que nuestros dramas siguen siendo los mismos de cualquier deportista profesional, que al final, pues cuando todo va bien, es muy chulo, aunque hay cosas que hay que aprender a gestionar, pero también cuando todo va mal, pues tenemos las lesiones, que es nuestro máximo miedo, están ahí y Claro. llegan cuando que no te avisan. Entonces, bueno, yo creo que no, pero es una cosa que voy a preguntar porque me parece curioso y si me entero ya te lo contaré. Vale, vale. Yo creo que no, ¿eh? Por lo que cuentas, y es una opinión más, que tampoco lo sé seguro, creo que no, ¿eh? O sea, creo que realmente se podría trabajar eso, salvo casos que haya problemas comunicativos o problemas interpretativos o algo así, pero si no, creo que es lo que tú dices, ¿no? Los dramas del deportista normal y corriente. Igual le sigue un poco informarse, porque yo qué sé, quizás lo de lo que comentabas antes de la espasticidad y del hombro, mm, no todo el mundo lo sepa y eso a la hora de analizarlo, de ha pasado esto, esa frustración o demás también haga falta. Esto ya no lo sé, pienso Mm. yo, pero bueno, sí que entiendo que es algo que es ponerse y conocer a tu paciente Bueno, al un poco final más. hay pacientes con clientes, a mí no me gustan los pacientes, pero son clientes, clientes con un índice de lesión y clientes con otro índice de lesión. Entonces, a lo mejor hay más probabilidades de lesión por esas plasticidades, puede ser, pero la forma de llevarlo, de asumirlo y demás, va a ser parecida. Entonces, tampoco, no lo veo una mayor dificultad. ¿Tú qué piensas, Mar? De ahora, la verdad es que cambié este año y la verdad es que Raquel ha sido la que me ha llevado a París, pero yo la cuento mis cosas y dice, yo estoy aprendiendo de ti, digo yo de ti. Así que, o sea, funcionamos muy bien porque bueno, pues ella me conoce y de las cosas que no sabe, pues
me va preguntando y bueno, al final pues los psicólogos no están especializados en todas las cosas y es normal. Yo lo que digo es que hay que encontrar con esa psicóloga que te dé las herramientas y bueno, al final es como, pues supongo que con que conectes bien o no sé, creo que eso es más importante que sepa que Mm. Estoy de sepa acuerdo, estoy de acuerdo. A Al nivel de la final, presión, porque yo recuerdo la primera vez que hablé contigo, Marta, yo creo que te pillé que bajabas de un avión, subías a otro casi, porque yo creo que era al poco de venir de Tokio, pero también había otro europeo o algo parecido y claro, a nivel mental y físico eso tiene que ser un poco una bomba, más allá de que te hable la gente y te diga, pues eso, ¿qué ha pasado? ¿Que ahora has quedado sexta y no primera? O lo que comentábamos. no, la presión es algo, la verdad es que yo agradezco tener eso a Carras, a mi psicóloga. Yo, hay una cosa que me pasó, es que yo al llegar a París me puse mala. Y yo dije, ahora no, hombre, ¿cómo gestiono tener fiebre a 5 días de tirarme a la piscina? Entonces, bueno, pues al final es aprender a gestionar esas cosas que nos pasan, claro, a mí no me venía bien en ese momento ponerme mala, o sea, después que pasó, me daba igual, pero antes no. Entonces esa presión que ya llevamos de querer hacerlo bien, al final ir a unos juegos es un sueño, es un honor y una responsabilidad muy grande porque esa plaza la ocupo yo y no otra persona. Entonces, bueno, es verdad que yo estos 3 años he tenido que aprender a lidiar con esa presión que en Tokio y en el europeo no tuve, porque claro, ya vas de favorita, ya, pues eso, al final de estos 3 años yo era la medallista con más, la deportista con más medallas de Tokio, la revelación en ese momento, y estos 3 años pues te lo iban recordando. Y yo este año la pregunta que más me han hecho es cuántas medallas iba a ganar en París. Y yo siempre les decía, quería disfrutar París, quería vivir unos juegos con los míos cerca y vivir unos juegos normales, que para mí Tokio pues fue genial, pero no eran normales, no sabía lo que eran unos juegos de verdad. Tener la suerte de clasificarme para mis segundos juegos, pues al final esa presión que, bueno, o la que nosotros nos metemos, que al final la autoexigencia, pues quieras que no, también hace. Entonces, yo digo que estar rodeada de todo este equipo que tengo genial hace que, pues cuando mi cabeza o mi cuerpo dice no, pues ya tira otro de mí y es fundamental. Tengo la suerte, además, de que yo me clasifique para Tokio y Luis, un compañero de equipo que también se clasificó para Tokio y también para París. Entonces hemos vivido todo esto juntos y es más guay vivirlo con alguien con quien pasas todos los días entrenando. claro. Mm. Y además habréis estado en la Villa Olímpica, lo que decías antes, un poco otra experiencia a nivel contacto con otros deportistas, con tu familia y al pie del cañón. Y Sí, no sé si has tenido incluso tiempo para hacer turismo por París. nada, nada, ni la Torre Eiffel, la he visto desde el autobús, pero es porque nadaba mucho y bueno, como nadaba al final, pues los días antes, al final tienes que estar centrada. Volveré a París para ver París, pero es verdad que yo siempre se lo digo a mi padre que ellos al final son los que más disfrutan de esto, porque hacen las dos cosas, viven en el turismo y viven los juegos, que a mí es la espinita de verdad que se me quedó en Tokio, que mi familia no pudiera vivir lo increíble que es este mundo desde dentro. Entonces, bueno, pues lo han vivido en París. Y es una de las cosas que valoro mucho de estos últimos juegos. ¿Cuánto tiempo pasó desde Tokio, desde ese gran éxito, hasta que, imagino que hubo una transición, ¿no? De mucha alegría, de tal, hasta esa primera vez en la que notaste presión, en la que dijiste, joder, hay demasiada expectativa o yo misma tengo demasiada expectativa. ¿Cuánto tiempo crees que duró eso, más o menos? Yo creo que medio año, un poco más, yo creo que sí, al final, pero yo creo que aparte de la presión que te mete mi familia, yo tengo la suerte de que mi alrededor no me mete nada de presión, o sea, mi familia siempre dice que disfrute.
que al final, pues que es que no depende de mí nada. Yo dependo de hacer lo mejor que sé ese día y ya está, porque las 8 que se tiran al final, las 8 nos tenemos muchas horas de entrenamiento, al final, pues bueno, es el día a la hora. Y Muy mi entrenador le quita mucho, Carras le quita mucha parte de presión porque no hablamos ni de mínimas, ni de medallas, ni de rankings. La verdad es que nosotros nos dedicamos a entrenar y a intentar ser mejores cada día. Entonces, esto lo hace Carlos y es fundamental para quitarle esa presión que, bueno, pues al final o yo misma me voy metiendo o alrededor, porque al final, bueno, pues la gente, eso, que la pregunta que más haya recibido yo este año es cuántas medallas vas a ganar en París, pues no es la que mejor me podían haber hecho antes de ir a París, que yo entiendo que lo hacen con toda su buena intención y bueno, y que ojalá, yo le decía, pues ojalá me vuelva a traer 3, pero quiero decir, es algo que como no depende de mí, pues, y decían, no, hombre, depende de ti, digo ya, pero no. No, no, No me no. digas eso. Si no depende al 100%, no depende de ti, ¿no? Me gusta muchísimo, o sea, me gusta muchísimo lo que dices, va totalmente en la misma filosofía en la que trabajo. Y, joder, eso que dices del entorno, de que lo hacen con buena intención, pasa a todos los niveles y es una locura, ¿no? Y esto es algo que yo lo digo mucho, que es que cuando, o sea, yo doy charlas a padres y demás y les digo, bueno, ¿por qué habéis apuntado a vuestros hijos a hacer deporte? Al club que sea, ¿no? No, para los valores, para que disfruten, para que hagan amigos, para que no sé qué. Vale, todo cosas muy positivas. Y luego cuando terminan les digo, y cuando vienen de un partido, ¿qué les preguntáis? No, que si han ganado, que si has marcado, que si no sé qué. Se te cae todo. Se te cae todo. Entonces, claro, al final vas con muy buena intención, pero al final los medios, todo orienta hacia el resultado. Y es un problema de encajar eso, es un problema. Entonces, me gusta muchísimo lo que dices, Marta, sí. No, la verdad es que mis padres también cuando ahora Ya por ya. esa... Sí, bueno, perdona, di. No, ya que mis padres ya controlan mucho y bueno, al final, pero las preguntas que me decían, o sea, sí que me preguntaban cómo ha quedado para saberlo, pero me decía, pero lo has disfrutado o te lo has pasado bien. La verdad es que esa le quitaba un poco de, porque claro, aunque todo el mundo se cree que gano todo, no, hubo una época, o sea, hubo unos años ahí de trabajo que había más bajos que altos, o sea, que no siempre se gana, no siempre se está ahí y que al final pues hay que aprender a estar arriba y a estar abajo y es Es fundamental. así. Y cuando te ganan, pues es que han sido mejores, yo es lo que digo, que ella ha sido mejor que yo y ya está, al final, pues felicitarla y valorar pues que yo he intentado dar si he dado lo que tenía que dar, que no se me haya quedado nada dentro, yo me voy contenta para casa. Y al final yo creo que eso ha sido más trabajo de mis padres, porque al final mi autoexigencia era muy alta cuando yo empecé y bueno, pues poquito a poco. Clara, Ay, se ha colgado, creo. sí, no la... Se me corta un poco. No sé si soy yo o sois Ahora, vosotros, la verdad. ahora, claro, Ahora te sí oigo. que... Yo quería preguntar también por hablando un poquito de esto de la competitividad que mencionabas y ese equilibrio que has encontrado que me parece tan difícil. ¿Cómo, cómo has notado tú el ambiente una vez que llegas al centro de tecnificación de Valladolid? Pues eso, con otros deportistas em, y ese ambiente que quizás es un poco de entre el deporte por placer y el plantearse de verdad competir a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel paralímpico. Eh, ¿Qué tal es ese grupito y en qué momento tú decides, te plantean la opción de competir que mencionabas antes? No, la verdad es que, bueno, mi historia también es peculiar dentro del deporte porque yo hubo muchos años que como no sabían qué me pasaba exactamente, pues no me podían clasificar.
Entonces yo, la verdad es que yo me iba planteando, cuando yo llegué al centro aquí, no sabía nadar ni a mariposa ni a braza, se metió Carras a enseñarme a voltear, quiero decir, es que empecé desde un cero muy abajo, o sea, al final pues cambia mucho ese enfoque de nado por salud o nado por deporte, o sea, como por competición. Entonces yo al final pues me iba planteando primero la mínima para el Campeonato de España, que ni siquiera la tenía cuando yo llegué, luego pues las primeras medallas en Campeonatos de España. Y luego eso, hubo mucho tiempo que las mínimas internacionales estaban lejos y al final valoro mucho esas medallas y esos pequeños pasos que fui dando, porque ahora, claro, al final comparas mi primer oro en un campeonato de España con un oro paralímpico y bueno, pues no tiene comparación. Al final el oro paralímpico es una cosa que todos soñamos y está al alcance de muy pocos, pero yo valoro mucho como ese paso y la verdad es que en Valladolid el equipo con todos mis compañeros es como muy fácil, no sé, creo que no hay tanta competitividad, o sea, sí que hay pero bueno, yo creo que al final, pues parte de ese equipo son amigos míos, o sea, al final ya se convierten en familia, por eso la suerte de que Luis esté ahí y vivamos cada cosa de pues entrenar todo el verano entero. Si no estuviese Luis, entrenaría sola. Entonces, bueno, yo creo que sí que cambia porque al final, bueno, pues la alta competición todos sabemos cómo es, pero yo me quedo con lo bueno y es la gente que he ido conociendo desde que llegué aquí, que es mucha, y que son familia. Y eso, al final, pues quedarme con eso, con todo lo bueno que me da, que al final, pues esa gente vale mucho. Claro que sí. Guay. Yo te quería preguntar también por otro aspecto a nivel de rendimiento, que es a nivel nutricional. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué adaptaciones haces? Cuéntanos un poco. Ay, ¿ves? Se me olvidaba alguien, el nutricionista. También trabajamos con nutricionista y Lola fue nuestra nutricionista para París. Y al final es que yo tengo un poco complicado la nutrición porque tengo disfagia. Es verdad que no. Claro, todo el mundo conoce a la disfagia por Nuria, por Nuria, por las redes sociales, que hay una chica que se llama Nuria que tuvo un tumor y lo ha hecho muy viral y la verdad es que es un trabajazo que enseñe lo que es la disfagia, que son problemas para tragar. Yo la verdad es que no tengo que comer texturizado todo, Mm. pero claro, partimos de que yo hay mucho alimento que ya no puedo tomar o por alergias o por la disfagia. Entonces, a nivel nutricional soy un reto bastante grande para cubrir todos los aspectos del deporte, que al final es complicado. Pero bueno, la verdad es que eso sí que es súper importante. Yo intento llevar las, las dietas que me dan un poco al día y todos los suplementos y la verdad es que es fundamental porque bueno, al final es parte de ese entrenamiento invisible como el dormir, que es muy importante. Ujú. Cuando te saltas la dieta, Marta, ¿por qué te la saltas? O sea, ¿qué cosas hay que dices? Esto me gana a mí. Un Yo kebab. tengo un No, intento no saltar. La verdad es que no llevo una dieta estricta porque, bueno, pues no necesito que sea estricta, la verdad. Pero es verdad que me pierde el chocolate, me pierde. O sea, siempre Ah, tengo chocolate, pero no, o sea, al final por comerte un cachito, pues no pasa nada. No todos los días y ya está. Pero es verdad que la nutrición sí lo he notado el cambio de cuando no tenía. Siempre he estado controlada por el tema de la disfagia, ujú. porque al final pues la disfagia hace que igual comamos menos o pues eso que hay muchos alimentos. Yo, por ejemplo, los alimentos con líquidos y sólidos no puedo tomar o los que tienen muchos cachitos o al final pues se me puede ir para el otro lado y es peligroso. Entonces, bueno, al final pues cuando me diagnosticaron la disfagia, porque como es progresivo, pues al final antes no lo tenía y ahí sí que noté mucho el cambio y bueno, yo ahora pues me voy acostumbrando, pero,
pero sí que noté el cambio de cuidar un poco más la dieta. La verdad es que en mi casa mis padres siempre eran como muy sano todo, entonces eso, la verdad es que siempre me ha venido de familia. Bien, bien, bien. Sí que en Navidad es un poco de turrón de chocolate No, y o sea, contenta. sí, sí, bueno, no creas el turrón, no, no, no me llama, pero bueno, al final sí, en Navidades pues al final siempre acabas comiendo algo, pero bueno, si hace falta entrenar algo más, se entrena, pero bueno, sí, controlar. Bien, bien, bien. Bueno, me parece súper interesante al final la transición que has hecho de todo ese enfoque, de pasar de, o sea, sin dejar de mirar la salud, ¿no? Pero de pasar de estar enfocada a a trabajar en ti para la salud, a trabajar en ti de cara al rendimiento. Me parece muy interesante cómo ha ido todo ese enfoque en general. ¿Qué objetivos tienes o qué metas tienes ahora a corto, medio y largo plazo, Marta? Pues este año tenemos Mundial en Singapur en septiembre. La verdad es que después de París tuve que parar, descansar, la verdad, la lesión del hombro, Claro. también, lógicamente, pues fue como todo, era como todo muy junto y eso, nadar tantos días juntos, pues la verdad es que de verdad que fue mi apuesta y la de mi entrenador y que nadie nos, quiero decir, nadie me obligó a hacer eso y fue mi apuesta y yo sigo pensando que para adelante y bueno, pues eso, yo luego el equipo cuando se me salió el hombro pues fue como mañana no nada, pues lo entiendo perfectamente, al final el cuerpo es muy sabio y avisa, pero tuve que como parar y desconectar un poco y nada, ya hace tiempo que volví y necesitaba como reencontrarme, eso, descansar y reencontrarme un poco con las ganas de volver a empezar, que son muy importantes también. Sí. Y entonces eso, este año Mundial en Singapur y el año que viene no tengo ni idea, pero se rumorea que hay europeo aquí en España. Ojalá, sería tan ¡Ojo! divertido. Pero no lo sé, ¿eh? Esto es una bomba que acabo de lanzar yo que no lo sé. Marta, ¿te gustaría que nos viéramos después del Mundial de Singapur y nos cuentes? Ay, sí, sí, me parece súper divertido, súper guay la idea. Además, Vale. así aprovechas, porque antes de que te vuelvan a preguntar, ¿y cuántas medallas vas a ganar en Los Ángeles 2028? Uy, no, bueno, yo creo que ahora al final en París hay otras estrellas, como digo yo, que se han ganado el puesto y creo bueno, pues al final creo que no me preguntarán tanto, mi entorno más cercano sí, pero al final ya no soy la revelación, yo espero y quiero llegar a Los Ángeles porque la verdad es que tiene que ser impresionante y quiero llegar, pero como dice mi entrenador, paso a paso, día a día y lo siguiente que tenemos es entrenar mucho para Singapur y disfrutarlo también, que es importante. Sin ninguna Y yo duda. ya la última pregunta que querría hacerte es, en esos momentos un poco más de, pues eso, de mucha presión o de un poco de bajón, ¿en si piensas en algo, tienes alguna idea, alguna frase en la cabeza, algo que alguien te haya dicho alguna vez que a ti te ayude un poco a tirar para adelante y a seguir con esa energía que llevas? Solo pienso, mi psicóloga, esto me lo han dicho muchas veces y muchos psicólogos, que yo solo voy a nadar. Y es verdad que lo hago todos los días. Entonces, yo voy a nadar. Luego lo demás, y nadar lo hago todos los días. Entonces, bueno, pues eso. Y mi madre siempre me decía que me repetía que tengo el privilegio de poder estar haciendo y viviendo todo esto. Entonces, que piense la parte positiva de disfrutarlo y de eso, cuando me da eso, los depresión, intento eso, hablar con mi entrenador que me conoce mucho y para quitarle el hierro al asunto y pensar eso, que yo solo voy a nadar y que eso, y que todo lo demás es ajeno a mí. Entonces, eso, pero solo voy a hacer lo que hago cada día de mi vida. Entonces le quito como un poco de hierro al asunto. Y esto me lo han dicho eso todos los psicólogos. Y bueno, que si un día no sale, pues al día siguiente ojalá salga. Entonces, bueno, no quedarse, esto lo decía Rafa Nadal, que no había que quedarse ni en el éxito ni en el fracaso. Es como que no había que quedarse ni mucho tiempo pensando en el éxito ni en el fracaso, que hay que seguir,
y me parece una filosofía súper buena también. Muy buena, muy buena. Bueno, Marta, ¿tienes algo que preguntarnos ahora a todos nosotros? No, agradeceros porque me parece que al final, pues, esta forma de dar visibilidad al deporte paralímpico, pues es de agradecer que contéis conmigo, que a mí me hace mucha ilusión. Y nada, eso, daros las gracias. Nada, Nosotros encantados, así da gusto. sí, sí. Muchas gracias a ti por compartir este rato, por enseñarnos tanto y nada, que esta es tu casa para cuando quieras, Olisport Network, y que estamos en contacto, ¿vale? Vale, nos vemos después de Singapur. Sí, sí, sí. Eso. Eso está cerrado ya, ¿eh? Hay testigos, en cuanto subamos el podcast habrá testigos, así que nos vemos Pruebas ahí. gráficas. Genial. Venga, hablamos. Un saludo. Vale, Muchas gracias, Marta. Cuídate y mucha suerte. gracias. Chao.